No se te vaya a ocurrir ir a rendir un examen con la info de este video nomás, porque mirá que yo le erro un montón en cosas. El otro día hablaba de los rollos de Mar Muerto y de Nag Hammadi y en el video parece que son lo mismo y son dos cosas distintas. Una vez dije Luis VII el gordo, el padre de Luis VIII, no, es Luis VI el gordo, el padre de Luis VII, que fue el marido de Leonor de Aquitania. El marido de Luis VIII fue Leonor de Castilla. Una vez dije Epicuro y creo que tenía que decir Demócrito. Lo bueno, que abajo me corrigen, aprendo, recuerdo, ordeno la info y además se arman unos debates que son los que me gustan a mí, que deberían haber en internet. Para mí, decime soñador, pero para mí esos debates son los que tendría que haber. Leonor de Aquitania no sé cuánto, que Luis VII no sé qué, que las murallas de Constantinopla y por qué el foso estaba atrás y no estaba adelante. Y toda esa zaraza. Si vamos a polemizar, metele por ahí. Ay, no sabes, me cago de gusto leyendo. Se me ríe el ojete. ¡Buenardo! Yo te digo, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Esta es una frase descomunal. Si vos naciste en Argentina, sabés que esas estrofas son estrofas del Martín Fierro. Todos leímos, escuchamos, aprendimos algo de este relato en la escuela, nuestro relato épico, algo así como un relato de nuestro mito fundacional, digamos, ponele. Los mitos fundacionales de las naciones no son meros relatos, contienen verdades, éticas, principios. Y para explicarte lo que te quiero decir, hoy te voy a hablar de la Ilíada y la Odisea de Homero. Soy intelectual, muy inteligente. No, ese Homero no, este Homero. Hice un video de Jesucristo el otro día, me decían, ay no, pará, hay un montón de cosas que son inexactas, que no pueden ser comprobadas por la ciencia ni por la historiografía. ¡Ja! No estás preparado para esta conversación. ¿Alguna vez intentaste buscar información sobre Homero? ¡Ja! Homero nació allá por el siglo VI a.C., o 7, u 8, o 9. Nació en un lugar de Grecia, o no, o tal vez en Asia Menor. Puede ser en Grecia, algunos dicen que en Atenas, otros dicen que en Ítaca, o en otras 14 ciudades más. En realidad no sabemos ni siquiera si nació, tal vez no existió, o tal vez sí. Porque encima, este muchacho nació en un momento de la historia que se conoce como la Edad Oscura. Agárrate los pantalones. Un misterioso momento de la historia de la humanidad en el que después de desarrollar civilizaciones, palacios, ciudades, escritura, comercio, etc., de un momento al otro, no sabemos por qué, porque literalmente no sabemos por qué, por alguna o algunas extrañas razones, todo lentamente se fue yendo a la reverenda mierda. No sabemos si fue una sequía muy grande, inundaciones, erupciones de volcanes, una pequeña era glacial que hubo en un momento que puede haber arruinado los sembradíos, si fueron invasiones, ni invasiones de quién. Hay algunos testimonios de unos misteriosos pueblos del mar que vienen a invadir o a atacar, que no sabemos muy bien si eran ejército armado o gente que huía de la hambruna y caía en lugares, no sabemos. Muy poca plata. Cuestión que desde los asirios, los egipcios, los persas, los indios más allá, los griegos, se apagaron, todos. Se abandonaron ciudades. ¿Vamos, rajemos? Se cometieron masacres. Hay ciudades que se han encontrado con investigaciones arqueológicas que se desenterraron y estaban los cuerpos tirados como en la calle, no fueron enterrados. Hubo como un momento de apocalipsis total en el que la humanidad se apagó, volvió siglos para atrás, volvimos a la prehistoria, se perdió la escritura, se derrumbaron grandes ciudades, capitales, imperios, se terminó todo. En esa época nace Melesígenes, dicen su nombre real, que significa nacido del río Meles, en Esmirna, actual Turquía. De joven parece se transformó en Aedo. Este Aedo. Los aedos o rapsodas eran juglares o trovadores que iban por los pueblos cantando las historias míticas tradicionales de su pueblo. Como pasa en muchos lugares del mundo, la tradición oral va recopilando, juntando y conservando los relatos de esa cultura. Sé que la forma moderna de entender la historia es con la escritura, pero las historias de los pueblos antes de la escritura se iban traspasando de generación en generación, mucho antes de que se nos ocurra poner un palote al lado del otro. Melesígenes viajó, al parecer, por todo el Mediterráneo, buscando relatos, cuentos, fábulas, leyendas, conociendo las costumbres de distintos lugares. En uno de esos viajes con unos comerciantes, al parecer, empiezan a aparecerle algunos síntomas de alguna enfermedad y los comerciantes no lo podían esperar, así que lo dejan en ese lugar y continúan su viaje para que lo vengan a buscar a la vuelta. ¿A volar, jóvenes?
Pero cuestión que parece que cuando lo vienen a buscar, su enfermedad se ha agravado mucho, ha avanzado y Melesígenes está completamente ciego. Y a partir de ahí, a Melesígenes lo rebautizarán y empezarán a llamarlo Homero, que quiere decir el que no ve. No eran muy de la metáfora, se ve. Al ciego le decían el ciego y listo. Está completamente ciego. Aunque también hay otra acepción del nombre, porque Homero podría significar rehén. Los homéridas, los rehenes, eran prisioneros de guerra que fueron quedando en distintas ciudades. Cuando había guerra no se los convocaba porque no se los consideraba confiables, y para que los acepten e incluirse dentro de esa cultura solían ser ellos los recopiladores de historias y de tradiciones de ese pueblo, en el que se jugaba algo de una cuestión cultural de arraigo. Esos que venían de fuera después terminaban siendo los que más sabían, más querían y más orgullosos estaban de esa cultura que habían aprendido. Así que, en definitiva, cualquiera de las dos acepciones de su nombre podría hablar tranquilamente de él. ¿Era Homero tal vez el mayor de los homéridas? Sí. ¿Era ciego? También. ¿Está chequeado? Dicen, todo dicen. Ciego como estaba, sin recursos, tirado en la calle, fue mendigo. Y en su soledad y su desazón y su desesperación y su incertidumbre total, un día ahí tirado en la calle empezó a hacer otra vez lo que él sabía hacer, contar historias. Y así, ubicándose en las ágoras, en las plazas, en los lugares públicos, empieza a relatar sus historias épicas y la gente empieza a colaborarle y a darle una ayuda y a escucharlo. Y parece que para relatar era bueno, y que también la gorra le funcionaba y podía comer, le metió catanga por ahí. Porque la historia después se llena de solemnidades, ¿viste? Son todo estatua de mármol. El escritor fundacional de la literatura occidental era un linchera ciego que actuaba en la misma plaza donde dormía. No me rompa los huevos. Se acompañaba para sus relatos, parece, con una lira que tocaba y con un bastón que marcaba los tiempos. Imagínate a ese viejo ciego que debía recitar como los dioses, sentado en una plaza rodeado de gente, diciendo: ¡He aquí Aquiles, rey de los mirmidones! ¡Ay, Dios mío! No, por el amor de Zeus. Porque así eran estos textos, recitados. Esa es la manera correcta de entender estos textos. Eran una representación escénica. Tenían música en el medio. ¿Quién te dice que alguno de los párrafos tuvieran melodía, que fueran cantados? Te acompañaba con una lira, ¿por qué no ibas a cantar en el medio del relato? Seguramente. Homero es principalmente un artista, un actor, un intérprete escénico de la milenaria tradición oral. O tal vez el primer eslabón que conocemos entre la tradición oral y la escrita. Cuestión que parece que era atrapante escucharlo a este señor. Que lo que comenzó con 3 o 4 alrededor de una plaza escuchándolo, de repente eran multitudes, y su fama empezó a crecer en toda la Hélade y empezó a recorrer pueblos y ciudades llevando sus relatos. O sea, Homero empezó a salir de gira, contando miles de veces las hazañas y las aventuras de esos héroes legendarios, recopilando, mejorando, agregando, sacando cosas, incorporando nuevos datos, porque un texto dicho es así, está vivo. Entonces, si él no lo escribió, porque escribir era ciego ya además, pero ni siquiera sabemos si sabía escribir. Si el texto lo decía, es lógico que ese texto, que está vivo, que es escénico, que se hace en vivo, se vaya modificando con el tiempo, hasta llegar al punto en el que está justo. Mirá que el perro pierde la maña, pero no el cocho. Entonces, para leer a Homero ahora, no solamente hace falta saber leer, sino hay que ver cómo leer eso. Yo sé que capaz que soy un soñador, que estoy pidiendo demasiado, que hay gente que no puede hilar una frase con la otra, y yo estoy pidiendo no solo que sepa leer, sino que cómo leer esto. Pero bueno, hay gente para todo. Lo que estamos acá nos interesa, así que vamos con esto. Está bien. Primero, los relatos homéricos están escritos en verso, hexámetros dactílicos, o sea, una especie de métrica rítmica, poética, dividido en estrofas y versos, y cada estrofa tenía una cantidad exacta de sílabas que se perdieron con el tiempo y no se puede saber cómo eran, porque las rimas dejaron de rimar y las sílabas dejaron de ser la misma, y hoy en día no se puede traducir ni siquiera al griego moderno de la misma manera. Además que en el medio fue traducido a no sé cuánto idioma más. Así que esa cosa rítmica, poética, rimada que tenía este texto originalmente ya no la tenemos. Y puede parecer una boludez, pero no es una boludez. Porque si yo te digo, me voy a poner ahora a cantar
al ritmo de una guitarra. Porque al lugareño que lo atormenta un dolor muy grande, como un pájaro que anda solo, canta y bueno, se consuela. No es lo mismo que decirte: escuchen, escuchen. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al gaucho que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Técnicamente dice lo mismo, pero no es lo mismo. Ahí está perdida la musicalidad del texto, ese otro aporte rítmico, que no solamente es hermoso, sino que además es una de las cosas que seguramente hacía que la mecánica de memorizarlo fuera distinta también. Y lo otro importante de entender es que esto no es un relato de humanos, es un relato de humanos mezclado con semidioses, mezclado con dioses. ¡No entiendo nada! Porque en ese tiempo estaban todos mezclados en la misma, o habría otra jurisdicción y los dioses andaban por la calle igual. No sé cómo eran las reglamentaciones en esa época, pero es una historia así, todo mezclado. Es un quilombo esto, boludo. En cada cosa que le pasa a los humanos se ve la mano de los dioses. Se enamoró, está poseído por Afrodita. Naufragó, fue castigado por Poseidón. Los dos relatos principales de Homero son la Ilíada y la Odisea. Se le adjudican otros textos, pero si de esto sabemos poco, de lo otro menos. Pará. Después me putean en los comentarios, yo qué sé. Ambos tienen que ver con la guerra de Troya. La Ilíada se llama así porque así conocían a Troya los griegos. A Troya la llamaban Ilión. Hacia Ilión, Troya, fueron los pueblos aqueos, griegos, a la guerra durante 10 años. Bueno, te felicito. Y fueron 10 años lo que pasó de todo, pero cuestión que todo esto empezó por un concurso de belleza. Posta. En el monte Olimpo los dioses organizan un concurso de belleza porque los dioses son un poco como algunos políticos, tienen demasiado poder para estar tanto tiempo al pedo y capaz que hacen cualquiera de aburrido que están o de pelotudo que son, no sabés. Resulta que Hera, Atenea y Afrodita se disputan cuál es la más pituca del Olimpo. Y para elegir quién era la más bella, buscan así random en la tierra un humano, un pastor en el culo de Turquía, que lo llevaron al monte Olimpo para que elija entre las 3 diosas. Un pastor que era pastor y a la vez era el fucking príncipe de Troya. No sé, era como un segundo laburo que tenía para completar, no sé. Este muchacho se llamaba Paris, el príncipe Paris, que es básicamente el arquetipo del pelotudo. ¡Qué pelotudo este Paris, por Dios! La bronca que me da de toda la vida. Y resulta que lo llevan a elegir cuál es la más linda. Las 3 le ofrecen cosas para que la elija ella. Hera le ofrece vastos imperios. Atenea le ofrece ser un afamado general que gane batallas legendarias. Afrodita le ofrece la mujer más linda del mundo. ¿Y qué elige Paris? La mujer más linda quiero. ¿Ves que es un pelotudo? Porque es Paris, es un pelotudo. Es el estereotipo del pelotudo legendario, milenario. Es como una sapiencia que nos deja esta obra magistral. Los pelotudos existieron siempre, son universales. Por culpa de la pelotudez de este pelotudo se va a armar un quilombo que va a durar 10 años. Así que este Nepo Baby de Paris elige a Afrodita para que gane su maldito concurso de belleza que no le importa a nadie. Bueno, te felicito. Y se vuelve a seguir siendo el príncipe de Troya. Y en un momento lo mandan en misión diplomática hasta Esparta, a la corte de Menelao, rey de Esparta. Y ahí en Esparta la conoce a la mujer de Menelao, a la esposa, Helena de Esparta, que parece que era la mujer más linda del mundo, según la planilla que firmó Afrodita como secretaria general. Y se enamora de Helena y la rapta y se la lleva a Troya. ¿Ves que es un pelotudo? ¿En serio te va a llevar a la esposa del rey de Esparta? Qué boludo, mamita querida. Menelao no va a soportar esa afrenta y convoca a todas las polis griegas que eran muy del espíritu de grupo. O sea, entre nosotros nos rompemos los cuernos, pero si vienen de afuera vamos todos juntos a romper los cuernos a ellos. Y así se van con toda una flota descomunal a dársela en la pera 10 años a las puertas de Troya. Está bien, pero por otro lado está mal, ¿viste? Pero... Bueno, pará, todo esto que te acabo de contar no lo cuenta la Ilíada. Pará, no te calenté, pará, ¿dónde vas? Sentate ahí, pará, qué poca paciencia tenés. La historia de la guerra de Troya en esa época era conocida por todo el mundo. Había cientos de trovadores que contaban distintas partes de esa guerra. Todo el mundo conocía la guerra de Troya. Es como decirte la película Rescatando al Soldado Ryan. La película da por sentado que todos sabemos más o menos qué es la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de la Segunda Guerra Mundial te cuenta un evento en particular. Eso es lo lindo de la Ilíada, que no te cuenta la línea de tiempo de los días que pasaron y las acciones bélicas y no sé qué. Te está contando el amor, el dolor, la envidia, la astucia, el conocimiento, la lealtad, el honor, en pequeñas historias adentro de esa historia. En tiempo concreto, lo que la Ilíada relata son 51 días en el final de la guerra, ya al final de los 10 años. A partir de una tremenda calentura que se agarra Aquiles, porque así arranca.
Viene la invocación y después la ira de Aquiles. Que ya le dedicaremos un capítulo completo a la ira de Aquiles, que es jugosa. Justamente Aquiles, rey de Fía, comandante de los Mirmidones, se enoja con Agamenón, que era el general, y se retira por un conventillo que no te puedo contar todo ahora. Pero se retira del frente y lo van a buscar Néstor, el sabio, Odiseo, el sagaz, Áyax el grande, Diomedes. Aquiles no quiere volver, está reenculado. Los Mirmidones vuelven a la batalla, pero Aquiles no quiere ir. Entonces Patroclo, el gran y más cercano amigo de Aquiles, se pone la armadura de Aquiles y va al frente de las tropas. Y en un momento se encuentra con Héctor, el príncipe de Troya, y se enfrentan en batalla singular y tienen una batalla muy grande, feroz, en la que Héctor lo vence a Patroclo y lo mata, creyendo que estaba peleando contra Aquiles. Aquiles se entera y se le suelta la chaveta. ¿Vamos, rajemos? Enloquece. Vuelve al frente de batalla invadido por el dolor y el odio, la sed de venganza, y lo va a buscar a Héctor. Se enfrentan en una batalla que todos quieren ver, esa que solamente están guardadas para los guerreros legendarios. Luchan los dos con mucho valor y al final Aquiles lo vence a Héctor y lo mata. Y totalmente enloquecido de ira, lo ata a su carro y lo arrastra por el campo de batalla por los alrededores de Troya, sacado de enojo y dolor. Y se lleva el cuerpo también, secuestra el cuerpo del príncipe de Troya y se lo lleva. Ahí suceden luego los funerales de Patroclo y los juegos en honor a Patroclo, que son como 11 días, mientras se relata un poco también el dolor de Aquiles por su gran amigo. Después viene escondido el rey Príamo, el rey de Troya, hasta la carpa de Aquiles, a arrodillarse ante él y pedirle si le devuelve el cuerpo de su hijo para darle sagrada sepultura. Ahí se abrazan los dos, se confunden, un dolor, lloran juntos y Aquiles le devuelve el cuerpo de Héctor, le dice que ha sido un guerrero digno, tal vez el más digno con el que ha luchado, y le promete una tregua al rey Príamo de 10 días para que se realicen los funerales del príncipe Héctor de Troya. Esto es lo único que me hace llorar. Y ahí, con los funerales de Héctor, termina la Ilíada. No te estoy jodiendo, te digo en serio, ahí termina la Ilíada. Pará, no te caleteas, ¿dónde vas? Pará, calmad, pará. ¿Qué tiene que ver mi vieja? Calmad, no me tire con... Dejá eso en la mesa. La primera edición que yo leía, ya como por los 10 años, era una edición de Editorial Sigmar con unos dibujos de Santo Martínez Koch que eran una bestialidad. Y cuando terminé de leerla dije, esto es una estafa. Me vendieron el primer capítulo. Faltan páginas. No, después comprendí que hay mucha más info que no es la info que hay ahí. Eso es una historia particular de toda la historia de Troya. Y ahí cuando ya está enganchado decís, bueno, lo que falta lo contarán en el otro relato. Y ahí te enganchás con la Odisea. No, te piden anda bien del bocho. La Odisea comienza cuando ya terminó la guerra de Troya y relata básicamente los 10 años que le lleva a Odiseo salir de Troya y volver a llegar a su tierra natal en Ítaca. La forma en la que están escritas una y la otra son muy distintas. Por eso algunos dicen que capaz que no la escribió las dos o escribió una de las dos, no sé. Yo me arriesgo, que siendo un tipo de la tradición oral que iba perfeccionando sus textos a medida que los recitaba, y las escribió las dos él, probablemente una la escribió más en su juventud de trovador y la otra se ve que la escribió cuando ya tenía un poquito más de oficio sobre contar. Escuchen. La Ilíada te cuenta el relato lineal de lo que sucedió durante esos 51 días y te va contando lo que va pasando. Sí, en algunos momentos recapitula la cantidad de tropas y cosas que habían pasado antes, pero en general cuenta la historia lineal de los acontecimientos, en tiempo y lugar, principio a fin, derecho. La Odisea arranca como una peli. Escena, reino de Ítaca, exterior, día, Penélope con Telémaco. Te presenta Penélope, te presenta Telémaco, te presenta Mentor, que es el maestro de Telémaco, amigo de Odiseo, y luego te cuenta el recorrido de Telémaco yendo a las cortes de los reyes que combatieron con su padre para ver si saben algo de su padre. Han pasado 10 años que terminó la guerra de Troya y su padre no aparece. Menelao le cuenta cosas de su padre, Néstor le dice que cree que está vivo pero no sabe dónde. Y mientras tanto Penélope, como reina de Ítaca, tiene 180 pretendientes y no define. Teje y dice, bueno, cuando termine de tejer esto, voy a definir. Y entonces teje de día y desteje de noche, y teje de día y desteje de noche, y ya se están poniendo un poco nervioso todo, y se están aprovechando, ¿viste? Están usando las instalaciones, se instalan. No, papi, no. Después que nos cuenta todo esto, volvemos a Ulises, Odiseo, que es liberado por la ninfa Calipso que lo tenía ahí cautivo. Se va en un barco, pero como en el medio le había dejado ciego al cíclope Polifemo, que era hijo de Poseidón se calienta, entonces el mar es un despelote y al final naufraga. ¿Cuántas cosas le van a pasar para llegar a la casa? Una odisea.
Pero mira el tipo cómo la ve. Termina exhausto, tirado en las costas de una isla donde lo rescata. Él no dice que es Odiseo. Le dan de comer, lo agasajan, lo tratan bien. Y en un momento, en un banquete, mientras un Aedo ciego... Chingüengüencha. Se tomó la licencia poética el guacho. Mientras un Aedo ciego relata con profundo sentir la epopeya del caballo de Troya y de Odiseo y de la guerra, de repente este náufrago empieza a llorar y confiesa que él es Odiseo. Y ahí él comienza a relatar como en un flashback todo lo que le fue sucediendo para llegar hasta este momento. El cíclope Polifemo, cómo llenó de cera los oídos de sus marinos y tapó sus ojos para que no se encantaran con las sirenas, y se hizo atar al palo mayor del barco para que no pudiera tentarse, y aunque él pidiera que lo desaten, que no lo desaten. Cómo quedó encerrado en la isla de la bruja Circe, que transformó a algunos de sus marinos en cerdos, y cómo para salir de esa isla tuvo que ir hasta el inframundo, y cómo lo atrapó la ninfa Calipso, y un montón de cosas más que le pasaron durante 10 años. Y después de todo este flashback y todo este repaso, vuelve al presente, donde lo ayudan a llegar hasta Ítaca. Mirá la estructura dramática del chabón. Mirá el arco argumental que armó. El fucking viejo ciego genio divino. 500 antes de Cristo. Los genios hacen eso. Acordate que esto era una cosa que se contaba de modo escénico. Había que sostener la atención de la gente. Entonces la historia no paran de pasar cosas, lleno de aventuras. Imagínate a este viejo barbudo ciego sentado diciendo: escuchad la historia de nuestros héroes de Troya, con un público expectante. El canto 2 tiene el recuento de las naves, recuenta todas las naves que llevó cada una de las polis, con todos los generales y los héroes principales de cada uno de los lugares. Que yo no sé si eso era para un entretiempo, para que la gente charle y se vaya a buscar un vino, o capaz que era como hacen ahora en los festivales, viste, que aparece el conductor y dice: levanten los carteles, a ver Chacabuco, Bahía Blanca, Río Cuarto, y la gente grita, así, y supongo que también, siendo una escena, habría momentos en los que diría: y también fueron los de Atenas, y en cada pueblo habría un héroe, y también lo mencionaría, porque en cada lugar donde vas tenés que ir mencionando cosas de lo que pasó también, de los protagonistas de esos lugares. Porque querían escucharlo a él, porque había miles de trovadores, pero mirá que este sería bueno, que estaban esperando para escucharlo a él. Mirá que este sería bueno, que lo rescataron de la historia y quedó como el insigne trovador de todos los trovadores, el Aedo de los Aedos, el Homero de los Homéridas. Hay que cerrar el estadio. Y se encontraba también con otros poetas, otros Aedos, rapsodas, en distintos lugares, recitaban juntos o incluso hacían contrapuntos, como los payadores o como los raperos. Nos viene de aquella época la data que parece que en algún momento... Escuchen. Se juntaron en un contrapunto ahí a tirarse, a sacarse chispa, Homero y Hesíodo. Escuchen y aprendan, Giles. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Es como una riña de gallo entre Shakespeare y Cervantes. Mirá que habrá sido legendario ese encuentro, que nos viene la data de aquella época, que parece que en un momento se cruzaron y se metieron en un contrapunto ahí recitando los dos, nivel Dios. Llegá a la taberna como cualquier día a tomarte un vino con naranjú, que está lleno porque resulta que están Homero y Hesíodo tirándose, sacándose chispa, improvisando línea uno con el otro. La gente lloraba con la muerte de Patroclo. Sentía la contradicción profunda de saber que Héctor era el enemigo, pero a la vez era un valiente, que enfrentó a Áyax el Grande hasta el anochecer y no pudieron sacarse ventajas, que salió a defender al cobarde de su hermano Paris, que perdió la vida poniendo el cuerpo ante un semidios, e incluso ante él, ante el casi invencible Aquiles, luchó hasta el final. Se reían con el relato de Circe transformando marinos en chanchos. Se estremecían con Odiseo en el inframundo encontrándoselo a Aquiles, contándole lo valiente que era su hijo, que Aquiles no pudo ver más. Preferiría ser el último de los granjeros que el rey de los muertos, le dice Aquiles. Ahí en el inframundo, donde Odiseo encuentra a su madre, la quiere abrazar, lo intenta 3 veces, no puede. Ya es solo una sombra, se quiebra. Cae de rodillas, envuelto en llanto. Aquiles en la Ilíada mata a Héctor y no le alcanza. Ya consumó su venganza y su dolor no se va. Lo ata a su carro y lo arrastra a los gritos, desesperado. Secuestra el cuerpo para deshonrarlo. Grita como un loco, llora, mata más troyanos. Y nada lo calma. No hay venganza que pueda apagar esa pena. El rey Príamo lo visita en la noche
y se arrodilla ante él. El rey de Troya se arrodilla y suplica por el cuerpo de su hijo. Aquiles comprende que su dolor es tan grande como el dolor del hombre que tiene enfrente. Se abrazan y lloran. Hace 10 años que son enemigos. Se arrancaron mutuamente una parte del corazón. Pero sobre todo, ahí en el fondo, los une el dolor. Un viaje enorme por todos los matices de los sentimientos humanos. La emoción que transmite un escritor que nunca pudo escribir, que generaba las imágenes más poderosas y era ciego. Un artista que hizo volar las imaginaciones y los sentimientos de tanta gente durante tanto tiempo, que quedó grabado primero en el imaginario popular de su cultura y luego, recién después de eso, a alguien se le ocurrió transcribir esto, ponerlo en escrito para conservarlo. Sí, porque ya saliendo de la Edad Oscura, este texto fue recuperado y era enseñado a todos los niños de Grecia en las escuelas, como un texto primigenio, fundamental, fundacional, parte de su cultura y de sus valores morales. En la Ilíada y la Odisea aprendían el heroísmo, la lealtad, el honor, la amistad, el amor, derrota, dolor, ejemplo, lo que quieras, está todo. Todas nuestras historias de la humanidad tienen, si lo miras bien, algo de la Ilíada y de la Odisea. El viaje de un héroe, un sacrificio, un dolor profundo, un amor arrebatado, una pérdida enorme, un retorno a casa. Frodo, ponele, o Harry Potter transitan un camino del héroe como el que Homero relata de Odiseo. Y vos mirá, ponele Aquiles, Diómede, Odiseo, Menelao, Néstor, Ajax el Grande, podrían ser los Vengadores. Ah, bueno, te felicito. Aquiles, Diómede, Odiseo, Menelao, Néstor, Ajax el Grande. Cada vez que alguien menciona a un maestro, alguien que le enseñó muchas cosas y lo trata como un mentor, está hablando de Mentor, el maestro de Telémaco. Cada vez que alguien cae en un engaño o se cree cosas que no son, sucumbió al canto de sirenas, como Odiseo y sus marinos. Cada vez que un viaje largo y complicado es una odisea. Cada vez que se pudre todo, arde Troya. Hasta un tendón tenemos en el talón que se llama el tendón de Aquiles. Cualquier niño griego del año 4 a.C. podía recitarte de memoria los versos esos, porque eso enseñaba otra cosa que no era solamente instrucción civil, social, técnica. Era también el amor por los héroes de tu cultura, tu pertenencia, los valores que hay que honrar. Eso no es solamente instrucción, eso es educación. Porque ya lo sabían los griegos en aquella época que no es bueno que ese niño se sienta más que nadie, pero tampoco menos que cualquiera. Y es bastante saludable que descubra el orgullo noble de pertenecer a la cultura a la que pertenece. Porque las costumbres morales pueden cambiar con las épocas, pero lo ético sigue intacto. En los mitos fundacionales eso siempre está presente. Principios éticos que te ubican, te dan un norte. Si lo aprendes de niño, eso te queda grabado para siempre. Del mismo modo que hoy cualquier niño de escuela primaria de la Argentina tiene bien claro que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, lo devoran los de afuera. Te la dejo, para que la metabolice, vos fijate. Ahora me voy porque se me enfría la cerveza, pero cualquier cosita vos me dejás acá abajo un exámetro dactílico en griego antiguo, que yo te lo contesto a la brevedad. Ojalá Hermes te preste las sandalias. Se vemos.